Buenas noches, sí, puntual como siempre. Qué bueno. ¿Tú de qué departamento eres, Olivia? ¿De La Paz o de otro departamento? De La Paz, Ah, de La Paz, bien. sí, ¿Dónde estás trabajando ahora? en Alianza SAF. Ah, qué bueno, Olivia. Ya se está uniendo una persona más, Rodolfo Signani, dice. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Todo bien? Sí, sí, con una semana muy ajetreada, doctor. ¿Tú dónde trabajas, Rodolfo? Yo trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hemos emitido también bonos. Ah, cierto, han emitido. Sí. Y Ah, estás bueno, en la alcaldía entonces. Ah, bien. sí, sí, pero Bien, la alcaldía Rodolfo. es, pues, como siempre digo, un monstruo porque es realmente muy grande. Entonces hay varias unidades y bueno, yo trabajo en el tema en la unidad de repago de las deudas, o sea, de servicio de deudas se llama, ¿no? Pero el tema de la contratación, todo lo que han Mm, interactuado con ustedes lo ha hecho otra unidad, entonces uno quiere conocer cómo se ha hecho la parte previa, ¿no? La interacción que ha tenido con ustedes. Es por eso que me interesa qué mucho bueno. participar de este diplomado. Qué bueno, Rodolfo. Qué bueno, interesante. También está Fernando. Fernando Morales, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Tú dónde trabajas, Fernando? Actualmente no estoy trabajando, tengo una microempresa. Bueno, estoy trabajando, tengo una fábrica donde hacemos maples de web. Entonces Interesante. sí, estoy con esa microempresa y que también recién lo he abierto, ¿no? Estoy emprendiendo, digamos. Ah, qué bueno, qué bien, Fernando. Bueno, pues ya estamos una buena cantidad, comenzaremos, seguramente se van a ir acoplando las personas que también hacen parte del módulo. Voy a compartirles la presentación para el día de hoy, que tiene que ver con la gestión integral de riesgos. Entonces, haciendo un repaso breve de lo que habíamos visto durante todo este módulo, estamos viendo, como les había comentado, el reglamento de gestión de riesgos en mercado de valores. Entonces, este es un reglamento general que hace a un conjunto de temas, digamos, relacionados con los riesgos, aunque como les había comentado, no está todavía tan profundamente arraigado en el mercado de valores la gestión por riesgos. De todas maneras, es un tema que es muy importante porque eso hace también a la integración de este mercado con el sistema de intermediación. Entonces hemos visto ya lo que es el riesgo operacional y lo que es el riesgo de mercado con ejemplos. Y en este último módulo damos el pantallazo global de la teoría de la gestión integral de riesgos. ¿Qué es lo que dice esta teoría a nivel global, no? Que básicamente también recoge el riesgo operacional que hemos estado comentando la última clase. Entonces sin más que indicarles, a ver, comencemos con este módulo de gestión integral de riesgos. ¿Y qué es la gestión integral de riesgos? Es un proceso, ¿no? Igual que cuando en la administración de empresas se nos dice, ¿no es cierto?, es el proceso de planificar, organizar, dirigir, etcétera. Es lo mismo, es un proceso. Sin embargo, los pasos no necesariamente son secuenciales. No viene necesariamente, por ejemplo, la medición después de la identificación. En la mayoría de los casos sí, pero no, en otros pasos no. Por ejemplo, controlar no necesariamente está después de monitorear o mitigar después de controlar. Son un conjunto de pasos que se los realiza continuamente, pero no necesariamente en esa forma secuencial. Entonces es este proceso, nos dice la normativa, estructurado, consistente y continuo. Entonces, ¿a esto a qué se refiere? Es un proceso continuo porque es algo que la entidad lo tiene que hacer una y otra vez, es consistente, porque no puede haber contradicción entre un punto y otro, digamos, ¿no? No podemos medir riesgos que no hemos identificado, que no existen, o monitorear riesgos también
que no han sido identificados o divulgar riesgos que no han estado formando parte del proceso. Entonces tiene que ser consistente y estructurado porque tiene que corresponder también a lo que es la estructura organizacional de la entidad, y las características de cada uno de estos pasos difiere según la unidad donde uno esté, digamos, operando. Como habíamos visto en una clase anterior, existen 3 líneas de defensa, ¿no? Entonces, todo este procedimiento, este proceso no se lo lleva a cabo solamente por la unidad de gestión de riesgos, que es la principal encargada de la gestión de riesgos al interior de la entidad, sino por toda la entidad en su conjunto, iniciando por la misma línea de negocios, la que hace, por ejemplo, la gestión de los títulos, tesorería, finanzas, toda en realidad la estructura organizacional debe seguir este proceso de gestión. En una primera instancia, la unidad de gestión de riesgos con mucha mayor profundidad hace el monitoreo continuo durante la gestión, después la gestión igual a una auditoría interna, la externa, y después, bueno, viene el regulador, ¿no? Entonces, todos forman parte de este proceso. Entonces, ¿qué es este proceso? Es lo que tenemos acá en la gráfica del lado derecho. Identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los riesgos, ¿no?, a los cuales la entidad está expuesta. Y esto está en el marco de un conjunto de temas que debería tener la entidad también formalizados, como son las estrategias, objetivos, políticas, procedimientos y acciones. Entonces, todos estos deben estar claramente plasmados en documentos internos. Estrategias son los objetivos que se piensa alcanzar en el mediano plazo. Cuando hablamos de objetivos así a secas, generalmente son de menor plazo de 1 año. Por ejemplo, la estrategia va por lo general a 5 años. Políticas también al interior de la institución de contratación, como habíamos visto, de personal, políticas de contratación también de bienes y servicios, y otro tipo de políticas que pueda fijar la entidad a su interior. Procedimientos que nos dicen cómo llevar a cabo las determinadas acciones de forma más específica, y las acciones todavía son más específicas que los procedimientos establecidos por la entidad para este propósito, ¿no? Entonces, el objetivo es llevar a cabo todo este procedimiento o este proceso, pero que les digo una vez más, no necesariamente se tiene que hacer de forma secuencial. Entonces, vamos a ir uno por uno, empezando por la identificación. Entonces, cuando identificamos, es simplemente estar consciente de qué riesgos uno está expuesto, ¿no? Entonces, lo primero es saber en qué tipo de entidad uno está. Si uno está realizando, por ejemplo, inversión para terceros o también para especular con una inversión propia, qué tipo de riesgo está expuesto, si el de liquidez también le está afectando, aparte del operacional, el de mercado, el tipo de cambio, otro tipo de riesgo, digamos, no sé, reputacional. Entonces, identificar los riesgos es la parte inicial, y a nivel departamento también debe identificar qué riesgos son los que principalmente está afrontando, ¿no? Por ejemplo, en un área comercial, uno de los riesgos podría ser no alcanzar las metas propuestas, ¿no?, lo cual podría implicar inclusive la reducción de presupuesto para determinada oficina, determinada sucursal, determinado departamento. Entonces, no necesariamente los riesgos son solamente los riesgos clásicos, digamos, de mercado, liquidez, etcétera, sino hay otros riesgos que tiene la entidad, incluso a nivel departamento, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar los riesgos, saber a qué estamos expuestos, ¿no? Como resultado de este proceso, se identifican cuáles son los eventos adversos que podrían llevarnos a tener conflictos, ¿no? Las áreas expuestas, el posible impacto que ocasionaría en la entidad la materialización de tales riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un tema, por ejemplo, podría ser un riesgo sistémico que viene por un tema de contagio, ¿no? Actualmente, muchas entidades de mercado de valores son grupos financieros, donde el principal accionista es el banco, o no accionista, sino
empresa, porque en estos grupos el inversor es una sociedad controladora, ¿no? Entonces, si el banco le va mal, entonces podrían haber problemas para toda la institución. Por esa razón, podría contagiar, por ejemplo, a su agencia de bolsa, a su SAFI, etcétera. Entonces, también podría ser un tipo de riesgo al que podría enfrentarse la institución en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es el primer paso, identificar, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los principales riesgos, que ya los habíamos citado, ya los hemos visto, digamos, con bastante detenimiento. El riesgo de crédito en el caso de los inversores del mercado de valores se mitiga a través de las agencias calificadoras, ¿no es cierto?, de las cuales tenemos en este momento operando 4, ¿no? Entonces, si estas empresas calificadoras cumplen adecuadamente su trabajo, entonces permiten mitigar el riesgo del inversionista, por ejemplo, ¿no? El riesgo de mercado es otro riesgo, ya lo hemos visto. Hoy vamos a acabar viendo también el último ejemplo para este riesgo. El riesgo operacional también. El riesgo de liquidez es el de no contar con los recursos suficientes para poder llevar adelante sus actividades, cumplir con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ante retiros masivos de recursos de un determinado grupo de participantes en un fondo de inversión abierto, por ejemplo, en el caso de una entidad de mercado de valores. En el caso de una entidad bancaria, este año ha habido problemas de liquidez, ¿no? Porque, como saben, este año ha habido un diferimiento de créditos. Entonces, la mayor parte de las entidades ha tenido que reducir el crecimiento de su cartera utilizando sus depósitos para cubrir sus gastos. Por ejemplo, es ahí donde vemos más problemas de liquidez que en el mercado de valores en sí. Por ejemplo, la identificación de riesgo de crédito, este ejemplo viene un poco más a lo que es préstamos directos en un mercado de intermediación, pero las agencias calificadoras también llevan a cabo un análisis similar. Observan diferentes variables que ven la solvencia principalmente de las entidades emisoras, ¿no? De hecho, bueno, igual en el departamento hemos trabajado de cerca con algunas calificadoras viendo algunos temas y bueno, ellos si bien no tienen modelos matemáticos, sí lo ven de forma cualitativa, ¿no? Existen diversas calificaciones, como ustedes saben, las cuales tienen una metodología para ser utilizadas en nuestro país y deben evaluar diversos aspectos como la solvencia, la posibilidad de poder tener un tercero que garantice las operaciones del emisor, etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto al riesgo de crédito. En cuanto al riesgo de mercado, diferenciar primeramente entre el tipo de título del que estamos hablando. Si es de renta fija, renta variable, productos básicos, opciones. Bueno, no tenemos en nuestro país opciones, productos básicos tampoco se negocian. Más que todo tenemos renta fija, ¿no? Por eso, bueno, acá está resaltado. Renta variable es un tema que si bien tenemos acciones y también a través de las participaciones en los fondos de inversión, principalmente, sin embargo, son las de renta fija, como los DPFs y los bonos, ¿no? Lo que tenemos en el mercado. ¿Y qué podría pasar en los títulos de renta fija que nos trae riesgo? Principalmente es el riesgo de crédito, ¿no? Entonces, eso es lo que primeramente se identifica. Y también en el caso de los que estén en moneda extranjera, inversiones en el exterior, el movimiento del tipo de cambio es un factor también relevante. Esto diferenciando entre lo que es la cartera de negociación y de inversión. En el mercado de valores y en ninguno de los otros mercados se hace esta diferenciación que sí se hace a nivel internacional. En el mercado de valores todo lo valoran a valor de mercado, ¿no es cierto? En intermediación lo valoran en general todo lo que es renta fija al precio histórico, al de compra, ¿no? Entonces no tenemos esta diferenciación entre cartera de negociación y de inversión que vendría justamente con las NIFs, si es que en algún momento se aplican. Por el momento no se lo está haciendo. Lo que es la cartera de negociación es lo que debería ser valorado, solamente esta cartera al valor de mercado.
lo que corresponde a la cartera de inversión no debería tener valoración a mercado, sino debería ser el costo histórico, ¿no? Entonces, las ganancias o pérdidas se materializan cuando el título vence. Por eso está en la cartera de inversiones, ¿no? Pero bueno, en nuestro país, como les dije, todo lo que es en el mercado de valores está a valor de mercado. Entonces, sí, digamos, podría ocasionar algún tipo de movimiento adverso si es que hay una marcación que no sea, digamos, adecuada para la entidad. Entonces, identificar estos riesgos es importante, ¿no? En cuanto al riesgo operacional, identificar cuáles son los factores que ya habíamos visto, que son las personas, procesos, sistemas y eventos externos, y en qué categorías de riesgo, ¿no? Entonces, eso sería identificación en el caso del riesgo operacional. Una vez identificados los riesgos, que es lo primero realmente que una entidad tiene que hacer, en este caso sí hay, digamos, un orden secuencial, porque no podríamos llevar a cabo los demás pasos sin haber identificado primero los riesgos. Entonces, un segundo paso es la medición del riesgo. Entonces, es decir, cuánto podría afectarnos la materialización del riesgo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también reputacional. Y en este punto es donde a veces surgen modelos de medición de todos estos riesgos. Por ejemplo, en el caso del riesgo operacional, generalmente se mide en función de su impacto y su severidad, ¿no? Entonces, severidad e impacto, bueno, uno tiene que ver con cuántas veces ocurre, digamos, un evento, y el otro, el impacto, cuál podría ser la pérdida que podríamos tener. Entonces, si es que hay un evento que podría ocurrir, es muy frecuente, tendríamos una severidad alta. Y si su ocurrencia podría llegar a significar una gran pérdida, tendríamos un impacto alto. En este caso, estaríamos en la región de más de la derecha y hacia arriba, ¿no? Que está pintado de rojo, que es un severidad de impacto alto, ¿no? Ahora sí, estas dos variables son regularmente o moderadas, estaríamos en la región central, que dice M, o bajo en estas tres que están de color verde. Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, es en este caso de riesgo operacional, clasificar en estas tres categorías, ¿no? Igualmente, podría hacerse a través de funciones matemáticas, una pérdida esperada e inesperada, pero eso implicaría la capacidad de tener una base de datos ya bien trabajada por varios años y una modelación estadística también. Pero lo más sencillo es utilizar lo que tenemos al lado izquierdo, ¿no? Una tabla, un mapa de calor, se le llama a esta tabla un mapa de calor, que nos permite identificar cuáles son los aspectos de más riesgo para la institución. En el caso de existen también modelos. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, en el caso de riesgo de crédito, cómo suele conceptualizarse, ¿no? Suele conceptualizarse como una medición probabilística, donde el eje de las X nos representa la pérdida y el eje de las Y es, mientras más grande sea esta área interna, es mayor la probabilidad. Entonces, mientras más grande es la pérdida, o sea, ¿qué probabilidad hay de que perdamos, por ejemplo, este nivel? Es relativamente elevada. ¿Qué probabilidad hay de que perdamos en este nivel más elevado? Es más baja, ¿no? Entonces, generalmente el riesgo de crédito se lo conceptualiza a través de una distribución de probabilidades donde uno mide la probabilidad de que a uno no le paguen la deuda, el emisor de un título, etcétera. Y en función de lo que nos muestra esta distribución, podría salir, por ejemplo, una calificación de un emisor, ¿no? Pero más que un modelo matemático, actualmente se utiliza, como les decía, factores cualitativos, ¿no? Dentro de una metodología estructurada y aprobada por las calificadoras. En el caso de riesgo de mercado, también se hace una medición, como hemos visto, a través del VaR. Es el principal indicador de riesgo de mercado. Hay muchos más, por supuesto, pero es el principal indicador, el VaR, donde habíamos visto existen métodos paramétricos, no paramétricos, ¿no? Y habíamos trabajado aquello también en clase, ¿no? En cuanto a la medición de riesgo de mercado. Una vez que se hace la medición,
el siguiente paso es monitorear el riesgo. Y bueno, esto se refiere a establecer procesos de control, ¿no? Para detectar y corregir. Entonces, implica, ¿no?, tener indicadores de alerta temprana, por ejemplo, indicadores líderes también, que permitan darse cuenta de forma temprana si estamos o no estamos expuestos o cuán expuestos estamos a un determinado riesgo. Y básicamente este paso pienso que lo haría la unidad de gestión de riesgos. Entre los indicadores, por ejemplo, para el monitoreo, aquí les pongo varios ejemplos, pero en el caso del mercado de valores, podría ser, por ejemplo, la calificadora, en el caso de riesgo de crédito, la calificación que tiene y da la calificadora. También podría ser el nivel de concentración que se podría medir por el índice, por ejemplo, de Herfindahl-Hirschman en cuanto a la inversión en determinado mercado o en determinado emisor, etcétera, ¿no? En el caso de riesgo operacional, el VAR igual es útil, perdón, de mercado. En el caso de riesgo operacional, por ejemplo, el nivel educativo de cada empleado, multas regulatorias, número de parches realizados a un software, cosas que ya habíamos comentado, son herramientas que generalmente se usan para monitorear. En el caso de riesgo de liquidez, algunos ratios, ¿no?, como principalmente activos líquidos sobre pasivos de corto plazo en el mercado de valores, o flujos de caja también, para ver cuál es la evolución esperada, flujos de caja proyectados, ¿no?, para ver la evolución esperada de los activos líquidos. Generalmente estos indicadores se los usa como herramientas para monitorear. Luego de monitorear, que es precisamente hacer este control continuo, ¿no?, a través de indicadores, se hace el proceso que se denomina control, que de alguna forma es parecido al anterior del monitoreo, pero en este caso viene un poco a reducir, el objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento que podría generar pérdidas. Tipos de controles internos que pueden haber, aquí les he dado varios: preventivos, de detección, directivos y correctivos, ¿no? Entonces, los controles preventivos reducen la probabilidad de que ocurra un evento adverso. ¿Cómo hacemos eso? A través de la segregación de funciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el que registra no sea el mismo que el que paga, por ejemplo, en el caso de la parte contable. Controles de acceso a los sistemas, por ejemplo, previene que se genere algún tipo de dificultades cuando alguien realiza una acción a la cual no está autorizado. Entonces, tener una contraseña en los equipos de computación, o que el equipo de computación se bloquee después de unos minutos de estar en inacción, o tener niveles de autorización también para realizar o tener ciertos accesos, tener autorización para tener acceso a ciertos sistemas, cierta información. Esos son controles de tipo preventivo. Otros controles de detección que se hacen durante o justo después de un evento, y que puede, gracias a la detección temprana, puede reducirse el impacto, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos informes de excepción, detector de humo, por ejemplo, al interior de una oficina, y sistemas de detección de intrusos también al interior del sistema computacional de la entidad, ¿no? Otro tipo de controles, los directivos. En este caso ya están las políticas y procedimientos, la estructura de gobierno corporativo de la cual habíamos hablado, roles y responsabilidades. En este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, de los manuales de procedimientos, capacitación de inducción, equipos de supervisión, y los correctivos que mitigan el impacto neto después de un evento de riesgo, ¿no? Entonces, un poco esto ya va a la mitigación, que en sí es el siguiente paso de lo que es el control, pero de alguna forma está relacionado también con el control, ¿no? Entonces, en el caso de correctivos, procesos de atención de reclamos, por ejemplo, ¿no? Tener un buzón de reclamos hace que la entidad pueda corregir algunas acciones incorrectas en determinados procesos.
entre otros, ¿no? En cuanto a la mitigación, que es el siguiente paso, es cómo reducir el impacto de un evento. Son acciones llevadas a cabo para reducir el impacto adverso de un evento, ¿no? Entre los principales, por ejemplo, en el riesgo operacional, sería la compra de un seguro, por ejemplo, o de seguros contra diversas cosas, ¿no? Seguros contra incendios, seguros de robos, etcétera, mitigarían, por ejemplo, el impacto de eventos externos sobre la entidad. Entonces, es un tipo de mitigación, la existencia de seguros. En el caso de una emisión, por ejemplo, de un título, un impacto o un mitigador sería la existencia de garantías, por ejemplo, ¿no? Para el inversor y que pueda garantizar la devolución de su inversión. Entonces, en el caso de la mitigación, existe una teoría de las 4 T's. Entonces, que nos dicen 4 tipos de mitigación: la tolerancia, tratamiento, transferencia y terminación. Entonces, va de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, la tolerancia, en cuanto a la mitigación, es como que no hacer nada. Aceptan los riesgos tal y como son, sin llevar a cabo ningún tipo de acciones. De tratamiento son controles internos dirigidos a reducir la probabilidad y el impacto de un evento de riesgo. Más que todo va a los controles internos de la institución, los cuales, si son adecuadamente respetados por los participantes, los empleados, digamos, podrían reducir la ocurrencia de un impacto. El de transferencia es el que les decía, tener un seguro, por ejemplo. En este caso es mover las consecuencias o causas de un evento de riesgo a otra parte, ¿no? Entonces, decir, hacer que otro asuma lo que me pueda pasar a mí. Entonces, por eso dice un seguro. Y la terminación es remover totalmente la exposición a un riesgo, pero generalmente esto no es posible en los negocios, porque siempre los negocios, por su naturaleza, están expuestos a riesgos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la esencia de un negocio. Por eso también genera una utilidad, porque está expuesta a riesgos, ¿no? Entonces, generalmente esta determinación no es algo que se pueda aplicar. Bien, el último paso de este proceso de gestión de riesgos es la divulgación, ¿no? Entonces, divulgar es hacer que las partes que tienen que conocer sobre los riesgos lo conozcan y de forma adecuada, a través de reportes, gráficas, cuadros estadísticos, etcétera. Se haría aquí una divulgación al interior y en muchos casos también hacia afuera, ¿no? Entonces, como ejemplo, digamos, en el mercado de valores de mecanismos de divulgación está la publicación de los hechos relevantes del mercado de valores, que es diaria, ¿no? En la página de ASFI ustedes encuentran todos los días todos los hechos relevantes del mercado de valores, ¿no? Entonces divulgan información. Al interior de la institución es llevar la información de los riesgos, generalmente a través de la unidad de gestión de riesgos, al comité de riesgos y al directorio de la institución. Entonces, eso es la divulgación de los riesgos, ¿no? Entonces, eso hace parte de todo este proceso, de lo que es la gestión de riesgos. ¿Cómo se interrelacionan estos riesgos? También hay una parte en la reglamentación que habla de la interrelación. Y nos citan pues un montón de riesgos en la parte de definiciones. Cuando habla del reglamento de riesgo de contraparte, en realidad es riesgo de crédito, ¿no? Le llaman en el reglamento de valores riesgo de contraparte nomás, ¿no? Pero es un riesgo de crédito de contraparte. Todos estos riesgos se relacionan entre sí, ¿no? Riesgo de grupo, por ejemplo, también cita la reglamentación, como que una institución del mercado de valores está sujeta a lo que pueda pasarle a su grupo o a la influencia que puedan tener otras entidades sobre la misma entidad y no pueda ser autónoma en sus decisiones. Y eso le llaman riesgo de autonomía en la reglamentación, ¿no? Riesgo de concentración en determinado mercado. En este momento el mercado de valores, como les había comentado, está concentrado muy fuertemente en el mercado de intermediación, en sus títulos, en los títulos que negocian. Básicamente son DPFs y títulos bancarios, ¿no? Entonces, existe un riesgo de concentración porque si empezara a haber un problema en el sistema de intermediación, rápidamente también se sentiría en el mercado de valores, ¿no?
riesgo de contagio en ese mismo sentido, ¿no? De que una entidad contagie o al sistema contagie su situación. También puede ser relacionado con la economía en su conjunto. Entonces, si la economía tiene problemas, es probable que también esto se llegue a transmitir al mercado de valores y viceversa, ¿no? Como les había comentado en algún momento, es previsible que el próximo año existan determinados problemas económicos. Claro, obviamente todo depende de cómo se gestione el gobierno, ¿no? A partir del próximo año, ya no más en diciembre, pero si uno observa los indicadores, puede ver que el sector de la construcción, por ejemplo, ha ido deteniéndose. Entonces, hoy día, por ejemplo, revisaba con una persona los precios del fierro, por ejemplo, ¿no? Y veíamos, ¿no?, que en algunos casos hasta se habría duplicado, porque no es tan, el fierro generalmente viene del Perú en gran parte, ¿no? Entonces aparentemente no está llegando a la cantidad suficiente, están los precios elevados y las construcciones están relativamente paradas, ¿no? Entonces, esto es parte de un riesgo sistémico de contagio de la economía. En economías avanzadas también pasa eso, y curiosamente este año en Estados Unidos pasó una separación entre lo que es el sector real y el sector del mercado de valores, que también hemos comentado, porque a raíz del estímulo grande que hizo el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, monetario, el mercado de valores pues levantó bastante, ¿no? Como hemos visto, un rendimiento, uno podría haber alcanzado de hasta 45% solo en 6 meses, porque las acciones siguen creciendo en valor después de la caída que tuvieron en el mes de abril-mayo, ¿no? Sin embargo, el sector real no está así. De hecho, hoy día veía un análisis en Bloomberg que mostraba que es posible que allí entre en una nueva crisis hipotecaria, porque mucha gente que no ha estado trabajando igual que aquí no puede pagar sus créditos, ¿no? Y a diferencia de Bolivia, ya no les han dado un periodo de diferimiento tan grande del pago de créditos. Entonces, algunos han tenido algo de diferimiento, pero no están pudiendo ponerse al día. Entonces, si empiezan a liquidar, igual, digamos, va a tener un efecto mundial lo que pase con esa economía. Y ustedes saben, las elecciones son este fin de semana, y se va a decidir al final y al cabo qué es lo que pasa con esa economía. Están esperando que haya un estímulo fiscal fuerte, porque si no hay eso, a pesar de los esfuerzos de la Fed con esa oferta monetaria fuerte que hizo, y revivó el mercado de valores y las tasas de interés se fueron casi a cero, y si no hay dinero, la gente no empieza a consumir y comprar y reactiva la demanda interna, igual nomás el mercado de valores allá se va a caer, ¿no? Entonces están esperando aquello. Entonces eso es parte del contagio sistémico. En nuestro país, otro tema que podría contagiar al mercado de valores es lo que les pasa a las de intermediación. A raíz del diferimiento de crédito, ustedes saben que no se han estado pagando las cuotas. Entonces, si es que ese dinero no puede recuperarse, los intereses diferidos y el capital, existe mucha mora, porque la gente tampoco ha estado generando mucho ingreso, pues algunos bancos van a tener serios problemas. Y eso va a implicar también un contagio a sus entidades a nivel grupo y a nivel país, ¿no? Entonces eso sería el riesgo sistémico, el riesgo de contagio. Riesgo idiosincrático también es otro tipo de riesgo que asume, idiosincrático se refiere a uno mismo, ¿no? A uno mismo, a lo que es solo yo, pero no el sistema en su conjunto. Que como por ejemplo un emisor quiebre, pero no necesariamente toda la economía esté mal, son cosas que pasan, digamos, es normal. Entonces eso es un riesgo idiosincrático, algo que le pasa a uno solo, pero no está relacionado con el movimiento en sí del sistema. Riesgo de transparencia, ¿no? Cuando no se brinda la información suficiente o la que debe brindarse a los que tienen el derecho de tener la información. Riesgo inherente es la que es parte por la naturaleza del negocio, de la actividad, es un riesgo inherente, y riesgo residual, después de haberse aplicado los mitigantes, es el riesgo que queda, ¿no? Entonces, todos estos riesgos al final se interrelacionan, dice la reglamentación,
entre sí y bueno, es la forma en la cual hay que enfocarlo, siguiendo los pasos que vimos de identificar, medir, ¿no es cierto?, monitorear, controlar y divulgar los riesgos, ¿no?, que es en sí el proceso de gestión de riesgos. Esto es lo que tenemos en nuestra reglamentación y ese es el espíritu con el cual se la ha hecho dentro de esta teoría. Y con eso, bueno, concluiríamos nuestras diapositivas, sin antes saber si es que tuvieran alguna duda, que en este momento puedan comentar sus dudas, sus inquietudes, en cuanto al módulo en sí, porque básicamente lo hemos acabado. Vamos a hacer ahora el último ejemplo, pero antes de pasar a ese, pues quería pedirles a ver que comenten algo, que les ha parecido, que se podría incorporar, tal vez incluso para próximos módulos que se estén dictando sobre el mercado de valores, sus comentarios o preguntas. ¿Qué es lo que dicen, estimados participantes? Nada. Pasamos nomás entonces a ver el ejemplo. Bien, entonces para culminar, veamos el ejemplo relacionado con teníamos el ejemplo del GARCH, ¿no es cierto? Entonces en las diapositivas, si las tienen a mano, vámonos a la diapositiva esta del GARCH y un poquito explicar la razón de ser de esta metodología. Habíamos estado viendo, como repaso, varios métodos para estimar el riesgo. Y el principal indicador de riesgo que hemos analizado en el curso ha sido el valor en riesgo, ¿no? El valor en riesgo. Con el valor en riesgo, hemos visto dos métodos básicos, el paramétrico y el de simulación histórica. El paramétrico cuando tiene una distribución normal y el de simulación histórica cuando tiene otra que no es la normal, ¿no? También para ver el riesgo hemos visto que es importante, lo más importante es estimar la varianza de los rendimientos, ¿no?, de un título. Entonces estimamos la varianza de los rendimientos y hay varios métodos para eso. Entonces uno es el método estadístico normal, volatilidad histórica, elevando los rendimientos al cuadrado, etcétera. Y veíamos cómo en diferentes crisis se comporta esta varianza, ¿no? En la crisis del 2008, la crisis del coronavirus, ¿no? En el caso de la varianza también veíamos que no era muy buena, así simple. ¿Por qué? Porque no daba mucha relevancia a lo que ocurre hoy día, sino que ponderaba todo por igual, el pasado y el presente. Entonces, por eso habíamos analizado el modelo EUMA, que es un modelo que da más importancia a las observaciones actuales y menos importancia mientras más allá en el pasado se encuentren, ¿no? Entonces, con esta estimación veíamos que hay una mejor ajuste, hay una mejor, se detecta más antes la volatilidad o el riesgo que se genera en diferentes crisis, ¿no? Y además que, bueno, este método del EUMA utiliza un parámetro lambda, el cual se nos recomienda que sea 0,94, y esa es su principal desventaja. Uno utiliza un parámetro preestablecido, pero no necesariamente se va a cumplir en todos los casos, que debería utilizarse ese número, 0,94. De todas formas, este indicador es mejor que el primero de volatilidad histórica, ¿no? Sin embargo, el modelo, la forma de hacer el seguimiento del riesgo y la volatilidad, la más aconsejable, la más avanzada, es la de los modelos ARCH o modelos GARCH, ¿no? Estos modelos modelan la varianza de una forma, digamos, estadísticamente más robusta. Y lo que hacen es detectar mejor estos periodos de crisis. Fíjense en esta serie, por ejemplo, que tenemos aquí del Standard & Poor's, una serie diaria de 2.500 observaciones. Existen momentos en los cuales hay poco riesgo, ¿no? En este punto, por ejemplo, acá se ve poco riesgo,
pero hay momentos en los cuales se percibe muchísimo más riesgo, por eso hay más volatilidad, como acá. Además, si uno evalúa la distribución de probabilidades de esta variable, se observa que es leptocúrtica, ¿no? Es decir, que está apuntalada. Fíjense acá su curtosis es de 8, es mucho más que de una distribución normal que generalmente está en 3, habíamos visto. Aunque es simétrica, cercana a 0, porque una normal es simétrica, es casi esta simétrica, tiene mucha curtosis, por esa razón su Harke-Vera, que habíamos también evaluado, es grande, y por tanto no se distribuye como una distribución normal. Entonces, a veces no podemos ajustar una distribución necesariamente a este comportamiento, independientemente de la distribución, se puede modelar esto a través de un modelo Garchi, ¿no? Entonces, este fenómeno de que se generen crisis y una mayor volatilidad, donde se acumula, digamos, la volatilidad en estos lugares, se llama volatility clustering o volatility pooling, ¿no? Entonces, es por la leptocurtosis. ¿Qué es esta leptocurtosis? Que existe posibilidad de que se generen grandes pérdidas en determinados momentos. Eso significa que es el leptocurtosis, ¿no? Entonces, este método Garch permite modelar esta situación. En el modelo Garch existen varios enfoques en función del tipo de serie de tiempo que se esté hablando. Entonces, nosotros vamos a ver un Garch sencillo nada más, el más básico, digamos, un Garch 1.1. Por eso acá les he puesto, de todas formas, casi nunca se requiere un modelo de orden superior, ¿no? Entonces, el más sencillo, hay varias, como ven aquí, alternativas o ramificaciones, y este Garch inclusive se lo puede modelar de forma multivariada, es decir, tomando en cuenta varias variables simultáneamente. Dentro de una economía, por ejemplo, podríamos tomar varias series de tiempo. ¿En qué se aplica esto, por ejemplo, a nuestro país? La Bolsa Boliviana de Valores, hace varios años ya, ustedes saben que, bueno, nuestro país ya está operando durante muchísimos años la bolsa boliviana, más o menos desde los 80, que empezó ya a operar un poquito antes. Hubo un momento en el cual en el mercado de valores empezó a generar mucha volatilidad, ¿no? Ustedes me preguntaban el otro día dónde se puede conseguir, por ejemplo, esa evolución histórica de los títulos. La bolsa boliviana sí lo tiene, ¿no? Pero en sus cálculos internos. No he visto que lo publiquen, ¿no? Tampoco ASFI publica ese tipo de información, ¿no? Pero de seguro, digamos, es algo que se puede conseguir a través de, si existe, digamos, la necesidad, las empresas pueden hacerlo coordinando con la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, ¿no? Alguna vez en ASFI también se han calculado, pero no es algo público, ¿no? Para un determinado título. Entonces, ¿qué pasó en algún momento de los años pasados? Que en el mercado de valores, en algunos títulos, empezaron a generarse marcaciones muy atípicas, ya sea con precios muy altos y muy bajos, que no estaban reflejando realmente el valor del mercado. O sea, estaba afectando a la valoración de las carteras de muchas instituciones. Eso ocurrió, si no me equivoco, allá por el año 2012. Hubo una salida importante de recursos del mercado de valores, igual de intermediación, debido a una elección presidencial que hubo en el año 2002. Entonces, a raíz de este fenómeno que estaba afectando a muchos, esas marcaciones negativas, la Bolsa Boliviana de Valores propuso y contrató una consultoría para poder generar un modelo que impida que haya marcaciones muy atípicas, ¿no? Muy atípicas que generen problemas en la valoración de las demás entidades. Entonces, y a raíz de eso salieron lo que se denominan, y están en la reglamentación actual, las bandas de desactivación. Entonces, cada título, cada instrumento, si lo sabían, no sé si lo sabían, debe tener un modelo para poder marcar. Un modelo que les permita tener estas bandas de desactivación. Estas bandas de desactivación lo que hacen es, cuando hay una marcación muy atípica, en función del comportamiento reciente de la variable, cuando hay una marcación muy atípica, por ejemplo, una caída fuerte,
y que podría, si marcara eso, va a hacer que varias entidades tengan un problema porque va a hacer que baje el valor de sus carteras y les va a generar pérdidas a todos. Entonces, para evitar este fenómeno, se ha creado este modelo que si hay una marcación muy baja o muy alta, se rechaza esa marcación, ¿no es cierto? Y se tiene que mantener necesariamente dentro de unas bandas, un número más o menos, digamos, positivo y negativo, por dar un número, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Entonces, si está dentro de esas bandas, se acepta la marcación. Si no está dentro de esas bandas, no se acepta la marcación. Entonces, ¿cómo se han determinado esas bandas? No es público, no son públicos los modelos de desactivación, los tiene la bolsa boliviana, pero la normativa establece y habla de estos modelos. Y justamente estos modelos son modelos ARCH, ¿no? O sea, en ASFI los hemos estado evaluando, siempre que hay, envían a ASFI, ¿no es cierto? Modelos de desactivación. Alguna vez me ha tocado verlos con algunos compañeros en gestiones pasadas, algunos de estos modelos, ¿no? Entonces, son modelos ARCH, como el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con estos modelos ARCH, lo que se hace es estimar esa volatilidad, el riesgo, y se establecen bandas de confianza. No vamos a llegar en este curso a hacer las bandas de confianza, pero sí vamos a hacer el modelo GARCH, ¿no? Entonces, estas bandas de confianza te dicen hasta dónde nomás se aceptaría esa volatilidad. Entonces, hay que hacer el modelo. Generalmente se lo trabaja en otro tipo de software, como el EBIUS, por ejemplo, el Stata. Más que todo he visto en el EBIUS, ¿no? Que tiene varias herramientas para series de tiempo. Y bueno, pues con este se hace el seguimiento, y esto es algo aplicable hoy en nuestro país, ¿no? Hoy día un instrumento que no tenga un modelo de bandas de desactivación, como estos modelos GARCH que vamos a ver hoy día, no marcan. Es decir, mientras si no tiene modelo, no marca. Y eso ocurrió hace 2 años, salió una normativa, si no me equivoco, el 2018, porque se estaba generando un fenómeno extraño, donde caían mucho las tasas de interés. Había una especulación especialmente de algunas entidades que hacían caer mucho las tasas de interés, y esa caída estaba inflando el valor del activo de forma artificial, generando rendimientos y utilidades en las empresas que no eran reales, digamos, eran un poco manipulados, ¿no? Entonces, para evitar que exista esto, se puso ese reglamento, y a partir de ahí, si ustedes se fijan, por ejemplo, los estados financieros de las AFPs, hasta el 2018 la rentabilidad del fondo de capitalización individual, si no me equivoco, es ese, de los aportes, estaba cada vez hacia abajo y llegó casi al 2%, un poco menos. A partir del 2018 empezó a subir. Entonces fue por impacto de este cambio, justamente que les digo en el reglamento, donde ya no todas las transacciones marcan en el mercado de valores, sino solamente los que tengan su modelo de desactivación, que justamente es su modelo GARCH, ¿no? que se utiliza. Igualmente el año 2018, como hemos visto en una clase anterior, en las estadísticas, existe un crecimiento importante en lo que es el volumen de operaciones, ¿no? Una de las explicaciones ha sido ese cambio en cuanto a la metodología de valoración. Entonces el modelo GARCH es este modelo que los estoy mostrando acá, y básicamente tiene, ¿qué es lo que hace? Ustedes tienen la variable Y, ¿no? Y en este caso, en Bolivia, por ejemplo, ya no usan el precio de las acciones, sino están usando más bien el precio de los bonos, ¿no? Entonces, lo que quieres ahí es predecir, ya sea el precio de las acciones o el bono, no importa cuál, o del DPF si quieren también, o del valor de titularización cualquiera. Quieres predecirlo, quieres tener un modelo que te permita pronosticar ese valor, ese precio. Ese pronóstico puede estar en función de otras variables. Aquí tenemos, por ejemplo, si el precio es Y, o el rendimiento, más bien en este caso, el rendimiento del precio. Estos son rendimientos del precio, ¿no? Si el rendimiento es Y, entonces X podría ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, por dar una variable. Si el crecimiento del Producto Interno Bruto es positivo, es superior al 4%,
digamos, los rendimientos podrían tener determinado promedio, ¿no? Entonces, esto es una variable, el PIB, por ejemplo, ¿no? Dependiendo cuál sea la que más se acomoda. O podría ser el precio de otro, o el rendimiento de otro título, ¿no? De otro DPF, digamos que haya una relación entre el valor del DPF del Banco Nacional de Bolivia esté en función del valor del DPF del Banco Mercantil, ¿no? Por decir. Entonces, si hay una relación de ese tipo, entonces sería esa variable explicativa, o el PIB que les decía, o la tasa de inflación, no sé. Entonces, buscar estas variables es también un tema importante, hay que generar ese modelo. Una vez que ustedes tienen qué modelo explica el comportamiento de los rendimientos, ¿no es cierto? Siempre existe un error. El pronóstico generalmente es fallido, ¿no? Eso es algo en estadística que ocurre. Uno generalmente hace un pronóstico y generalmente se equivoca, siempre se va a equivocar. Y la esperanza es que te equivoques lo menos posible, ¿no? Es como, por ejemplo, las encuestas, es algo parecido, ¿no? Siempre lanzan encuestas antes de una elección y generalmente no se cumple tal como dijeron, ¿no? Este año, por ejemplo, dijeron que había una diferencia pequeña entre los dos primeros candidatos y al final resultó que era una diferencia muy grande, por dar una cosa, ¿no? Lo mismo ocurre en estadística, generalmente hay un pronóstico y que no se cumple exactamente, lo que tratamos es de estar lo más cerca posible del verdadero valor, no se cumple y hay un error, y ese error es esta letra U. Esa letra U podría distribuirse como una distribución normal con media cero y una varianza, ahí sí, la varianza que se llama, heterocedástica se llama, ¿no? Que no es igual la varianza en cada uno de los periodos. Entonces, se supone que estos errores se distribuyen como una distribución normal con media cero, pero con una varianza que no es igual en cada uno de los periodos. A ese fenómeno se llama heterocedasticidad. En un modelo de predicción común, lo que se hace es que esta varianza sea constante, y eso es homocedástico, ¿no? Pero en el mercado de valores, en el nacional también, como les digo, la Bolsa de Boliviana de Valores ha hecho eso y hace eso con sus modelos de desactivación. Toman ese supuesto de que la varianza no es constante, y eso se puede ver claramente en esta gráfica. Si la varianza fuera constante, todo el tiempo tendríamos la misma volatilidad, Pero como bien hemos visto en los ejemplos reales del Standard & Poor's 500 nada más, la varianza no es constante. Hay momentos en que la varianza es más grande que en otros. Cuando hay crisis. Y en otros momentos hay momentos calmados, ¿no? Entonces, de todas formas, aun cuando se sigue distribuyendo como una distribución normal, vemos que la varianza no es constante. Entonces, si no es constante la varianza, los supuestos clásicos para hacer una regresión, una proyección, no se cumplen. Entonces, lo que se hace es modelar esta varianza, ¿no? Entonces, para modelar esta varianza, el modelo matemático que generalmente se usa y se ha ajustado y se lo ha probado en la práctica es que la varianza depende de un valor constante que es W. Omega es una letra griega acá, pero W parecería, ¿no? Pero es omega, una letra griega omega, más la sumatoria de todos los rendimientos, o los errores, perdón, al cuadrado. Este mismo U, fíjense, los mismos errores al cuadrado, pero rezagados de periodos mis errores anteriores. Es como si la varianza aprende, digamos, o está en función de cómo me he equivocado el día anterior y el día anterior y el día anterior, unos cuantos días o cuántos periodos hacia atrás. Eso depende, ¿no? De 1 a Q, puede ser muchísimos, los que quieran. Y más la sumatoria de todas las varianzas también anteriores. Así como este es muy complejo, generalmente un modelo así no se usa. El que se usa solamente es, por lo general, el GARCH 1.1 y en lo que es el Sistema Financiero Nacional. Y les digo porque yo he visto, no son públicos los modelos, ¿no? Pero he tenido oportunidad de verlos. No se usa más que un GARCH 1.1,
¿Qué es un Garch 1.1? Es este mismo, pero en lugar de tener sumatoria de varios términos, uno nomás se usa, ¿no? ¿Cómo es ese uno? Aquí tenemos, fíjense, este omega, la varianza actual depende de una constante más un parámetro alfa, es una constante multiplicada por los rendimientos, los errores U del periodo anterior, del día anterior al cuadrado, más una constante beta multiplicado por la misma varianza que he calculado para el día anterior, ¿no es cierto? Entonces, eso es el modelo Garch. O sea, conceptualmente es proyectar los rendimientos, tener un modelo de proyección de los rendimientos, ¿no? Entonces nos sirve de doble forma. Por una parte, proyecta los rendimientos, te saca un pronóstico de los rendimientos. Y por otra parte, te modela la varianza de esos rendimientos, considerando que a veces hay periodos de mucha volatilidad cuando hay crisis y hay periodos de poca volatilidad cuando no hay crisis, ¿no? Entonces, ese es el concepto de este modelo y el modelo simplemente tiene dos partes, una que proyecta los rendimientos y otra que te modela la varianza, ¿no? Para poder hacer este modelo, en estadística es conocido que, bueno, que existen muchos métodos, pero si uno asume que se distribuyen como una normal, como la distribución normal se conoce matemáticamente, o sea, no es algo desconocido para la estadística, lo que se halla es una función de máxima verosimilitud, se dice en español. El nombre, bueno, no tiene no le encuentra mucho sentido al nombre, podría llamarse lo que quieran, ¿no? Y en inglés le llaman likelihood. Y lo que se hace es encontrar el logaritmo de esa función de máxima verosimilitud. El logaritmo de esa función de máxima verosimilitud en inglés se llama log likelihood, ¿no? Ese es el nombre, pero el nombre es lo de menos. La cosa es que es el logaritmo de una función matemática que lo que hace es encontrar cuáles son los parámetros que deberías usar para omega, para aquí abajo, ¿no? Omega, para alfa. ¿Qué valores deberían tener omega, alfa y beta? Además de estos otros valores de beta 1, beta 2, ¿qué valores deberían tener? De tal forma que lo que tú ajustes para proyectar y para predecir la varianza sea lo que tiene una mayor probabilidad en una distribución normal. Lo que mejor se ajuste, en otras palabras, en una distribución normal, qué parámetros debería yo usar para que el modelo funcione lo más óptimamente posible. Entonces, a diferencia del modelo que habíamos visto, EUMA, donde el 0.94 viene porque sí, porque a alguien le gustó, lo probó y le fue bien y todos lo aplicamos así, de una forma un poco, digamos, también autómata, sin mucho modelar. En este caso no es así. Estos valores que hay, el omega, el alfa, el beta, y las betas aquí, ¿no es cierto? Toditos esos vienen de hacer que esta función sea máxima, es decir, la máxima, los valores que hacen que exista una máxima probabilidad de que nuestro modelo sea el correcto, hasta en esas palabras, ¿no? Los valores de alfa, beta, omega, alfa, beta y los beta 1, etcétera, beta 2, beta 3, que hacen que el modelo que estimemos sean los que mejor nos ayuden a predecir tanto la varianza como los rendimientos, ¿no? O sea, los mejores. Obviamente dentro de esto hay supuestos, ¿no? El primer supuesto es que se distribuye como una distribución normal los errores. Igual caemos en el tema de los supuestos, ¿no? Y otro tema es que la varianza se puede modelar de esta forma. Este tipo de modelación de la varianza es no lineal, es otra ventaja, ¿no? No es algo tan simple, sino es un poco más complejo y es lo mejor, digamos, uno de los mejores tipos de modelos que hasta ahora se conocen en estadística para modelar la varianza y para modelar al mismo tiempo la misma variable que en este caso son los rendimientos. Entonces, en Excel vamos a hacer eso. No sé si algo me han entendido, tal vez lo entiendan mejor ya haciendo en la práctica. Pero si tuvieran alguna duda, pues antes de pasar al Excel mismo, adelante, por favor. ¿Nada? Bueno,
Entonces, en el siguiente ejemplo, a ver, lo que hacemos es abrir una vez más nuestro archivo. Voy a abrir un archivo en blanco, ¿no? Para que lo hagamos. Y voy a dejar de compartir esta pantalla. Y nos vamos a ir a un archivo, al archivo que tenemos en Excel. Bien, ya estamos acá. Si ustedes tienen sus computadoras, ingresen por favor conmigo y que vamos a trabajar esta variable, ¿no? Y vamos a modelarla con un modelo Garch. Para hacerlo más fácil, voy a pegar acá las fórmulas. Voy a pegar las fórmulas de tal forma de que ustedes me puedan hacer un seguimiento adecuado. Las 3 fórmulas que necesitamos. Ya. Entonces, lo primero que nos pide las diapositivas son calcular el rendimiento. Lo que voy a hacer es dejarme un pequeño espacio en la parte superior, porque, a ver, les voy a explicar en un momento por qué. Acá vamos a poner rendimiento. Rendimiento, y como ya hemos visto, es igual al logaritmo natural. Abrimos paréntesis. Calculemos a la misma altura, vamos a bajarlo después. A ver, acá nomás vamos a poner rendimiento arriba. Rendimiento. Y abrimos el logaritmo natural, abrimos paréntesis del valor en el cierre sobre actual sobre el valor anterior. Listo. Ese es el rendimiento de este periodo. Hacemos ese mismo cálculo hasta el final. Hay que ir a la última observación en la columna Q, que es donde estoy trabajando, y pegamos, ¿no? Y esos son los rendimientos. Estos rendimientos, si quieren, los ponemos en porcentaje porque es lo que se estaría ganando o perdiendo en una negociación de cada día. Bien. Esos son los rendimientos. Para darme un poquito de espacio, voy a bajarlos. Voy a cortar, control X, y voy a bajarlos un poco para poder operar en la parte superior. Listo. Estos son los rendimientos. Ya, entonces, dice acá primero, debemos tener un modelo para poder predecir los rendimientos. En este momento no tenemos más variables, acá como X1, X2, X3. Podríamos utilizar otra acción, podría un indicador, una tasa de interés. Pero como no contamos con aquello, simplemente vamos a utilizar este valor para proyectar. Es el beta 1, una constante. Entonces le vamos a llamar constante. Este beta 1, ¿no? Esa constante, la mejor proyección de los rendimientos, ¿cuál creen ustedes que podría ser? ¿Qué valor escojo para esa constante, para proyectar los rendimientos? ¿Qué valor pondrían ustedes? Si yo tuviera que proyectar los rendimientos con una constante, ¿qué valor pondrían ustedes? No se les ocurre nada. ¿Qué valor utilizarían? ¿Qué dices, Eric? Creo que estás por... O no sé, alguien que esté con una idea. ¿Qué valor utilizarían para proyectar los rendimientos? Si les dijera que para simplificar, escójanse un número constante. Una constante, un número mismo, 4, digamos, ¿no? 3. ¿Qué número utilizarían?
¿100? ¿Por qué 100, pero? No, como una constante, eso es lo que se me ha ocurrido. Para proyectar. Miren, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un promedio, el promedio de los mismos rendimientos. Ya, entonces vamos a promedio. Es la fórmula. Y fíjense, voy a aplicar eso. Voy a utilizar y van a ver por qué se usa el promedio cuando es una constante. Entonces vamos a hacer acá una columna que diga predicción o proyección. Si fuera una constante, sería una de las mejores alternativas iniciales. Entonces, fíjense, lo que hago es, todos los valores vamos a apuntarlas al promedio de los rendimientos. Y vamos a hacer versus lo que nos dijo también nuestro compañero. ¿Quién nos dijo lo de 100? ¿Quién nos Yo, dijo? Lice. ¿Eric? Sí, Lice. Ya, ahora vamos a hacer lo que tú dijiste también. Vamos a utilizar la proyección 1 y vamos a utilizar la proyección de Eric, que la vamos a llamar la proyección 2. Vamos a graficar los rendimientos y la proyección que yo les he dicho que sea simplemente el promedio, ¿ya? Es el promedio de los valores de los rendimientos. Entonces, insertamos un gráfico de líneas y este. Fíjense mi predicción. Yo estoy diciendo que si tengo que predecir con una constante, lo que yo haría es predecir con el valor promedio, que es esa línea de color naranja, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de esa línea de color naranja, yo pusiera el valor que nos recomendó Eric, y vamos a ver si está mejor o qué problemas nos va a generar? Entonces estoy seleccionando lo que nos recomendó y graficamos. Ahora fíjense, la serie de los rendimientos es esto azul que está abajo. Y el pronóstico que nos dijo Eric es 100, es decir, 1. 100% es 1, ¿no? El otro está son porcentajes, ¿no? Entonces 100%. Si fuera 100 sería mucho más arriba que estuviera, ni siquiera en 1, más arriba. Entonces, ¿cuál de los dos les parece que predice mejor el comportamiento de los rendimientos? ¿Su promedio o un valor como 100? ¿Qué dices, Eric, que tú sugeriste? El promedio, Lice. El promedio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es mejor nomás usar el promedio, así que vamos a recorrer esta acá. Listo. Esa es la mejor opción. Si me pidieran una constante, entonces para iniciar, como vamos a hacer algo sencillo y no tenemos otras variables en este momento, tomamos el promedio y borramos esta columna. Nos quedamos con esta. Siguiente paso, este constante de todas formas es una sugerencia nomás que yo he dado. Tomemos el promedio, podría haber hecho un número un poquito más grande o un poquito más chico, pero como es una sugerencia, no lo voy a mantener como fórmula, lo voy a volver número para después cambiarlo con el modelo. Entonces yo voy a hacer control C, o si quieren botón derecho del mouse, copiar, y ahí mismo botón derecho del mouse, y hagan clic en este que dice 1, 2, 3, que hace pega valores. Entonces he pegado, y fíjense, ya no es fórmula, ya es el número nomás, ya no es fórmula. Entonces ese número se puede cambiar. Si quiero algún rato digo que sea 2, y todos se vuelven 2, miren, y ya se ha subido la línea, allá arriba ya está más arriba. Pero si lo dejo como había estado el promedio, queda como eso. Le vamos a dar un poquito más de decimales para poder hacer un mejor monitoreo a esta variable. A ver, vamos a darle unos 2 decimales más. Listo, ya está. Primera sugerencia, la mejor proyección del promedio. Ya, paso 1. Pero les dije, esto tiene errores, es decir, fíjense, si fuera una buena proyección, se movería igualito que lo azul, que los rendimientos, pero no es una proyección perfecta. Es una buena proyección, pero no es perfecta.
Entonces, como no es perfecta, hay errores. Entonces, en la siguiente columna escribimos cuáles son los errores. Los errores son los valores, el valor verdadero, que son los rendimientos, esos son los verdaderos, menos el valor proyectado. Ese es el valor del error. Entonces, aquí le voy a dar un poquito más de decimales para que sea más claro. Ya, 260 es el error que ha cometido esa proyección al proyectar el primer valor, porque si se fijan, este es un número constante, pero está por arriba y por abajo, así que hay un error. Entonces, calculamos los errores en todas las observaciones. Esos son los errores. Y si graficamos los errores, ustedes van a ver que los errores tienen un comportamiento muy similar al de la misma serie de los rendimientos. Vamos a ver eso. Voy a graficar los errores y voy a llevarlos arriba. Eso es. Pues fíjense que aquí tengo los errores y arriba tengo los rendimientos. Y fíjense, se comporta de forma muy similar, es decir, lo que no he podido predecir, eso pasa siempre en este tipo de modelos, se transmite al final a los errores, los cuales tienen igual ese comportamiento, donde hay alta volatilidad en ciertos segmentos y poca volatilidad en otros segmentos. Entonces, lo que tengo que hacer en sí es ahora modelar los errores. Y al modelar los errores es lo mismo que modelar los mismos rendimientos, ¿no? Como pueden ver, tiene el mismo comportamiento. Bien, esos son los errores. ¿Cómo voy a modelar los errores? Entonces, ya hemos hecho esta proyección, la parte inicial a la izquierda, una fórmula, fíjense, hemos proyectado los rendimientos en función de una constante nada más, no tenemos variables, podríamos tener, pero no tenemos. Y ahora tenemos ya los errores, que son las U's. Esos errores dice que se supone que se distribuyen como una normal con media cero, solamente que tienen una varianza que hay que modelar, porque esa varianza es a veces muy volátil y a veces es poco volátil. Eso es lo que dice. Entonces, para ver que tiene un error cercano a cero, si ustedes hacen esto que estoy haciendo, un promedio de los errores, cercano a cero es. Fíjense, e a la menos 19, dice, es un número, es 0,00 con 19 ceros, ¿no? 0,000000019 ceros, y después viene el 6. Es más un error de redondeo del Excel que realmente error, ¿no? Es con media cero. Entonces se cumple que tiene media cero. Eso de que sea distribución normal es algo que estaría por verse, que se puede ver después de hacer el modelo completo con una Harke-Vera. Y tiene una varianza que cambia en el tiempo. Eso ya les he explicado. Ahora tenemos que modelar esa varianza. ¿Cómo modelamos esa varianza? Eso se llama Garch. Este nos olvidaremos, este de acá, este no es esto lo que estamos haciendo. En realidad es más complejo, es un Garch de orden superior. Lo que estamos modelando con el Garch es simplemente esta parte de color rosado. Entonces, este de color rosado es, modelamos la varianza con una constante omega más alfa multiplicado por los errores al cuadrado. Fíjate, U es error, errores al cuadrado del periodo anterior y las varianzas del periodo anterior. Bueno, entonces ya nos han puesto un problema. Necesito los errores al cuadrado. Errores. Les dije que este símbolo es al cuadrado. Entonces, errores al cuadrado. Es facilito, ¿no? El valor del error elevado al cuadrado. Y hasta abajo. Listo. Ya tenemos ahora sí ya tenemos esta variable que está acá, errores al cuadrado. Y necesitamos también las mismas varianzas estimadas, pero del periodo anterior. Por eso dice T-1. O sea, la varianza de este periodo, de este día, T, de hoy, es igual a una constante omega más alfa por los errores al cuadrado de ayer, más beta por la varianza de ayer. Eso significa este modelo. Entonces, tenemos aquí varios parámetros. Constante es 1, es esa constante de arriba de la Y. Necesitamos omega, que es el W, entre paréntesis voy a poner, es el W. Alfa, ese sí ya lo conocen, ¿no es cierto? Alfa. A ver, un segundito.
Tengo me están llamando del diplomado. Tengo- ya. Karen les va a comunicar algo en un momento, me dice, ¿no? Del diplomado. Entonces, ese es el mensaje que acabo de recibir. Bien. Alfa es la otra constante y beta, la otra constante. Entonces, vamos a dar números arbitrarios, así como, ahora sí puedo dar lo que quiera, pero por experiencia es mejor darle números relativamente cercanos a cero. Así que vamos a hacer 0, 0, 0,5, 0.5 y 1. ¿No? Números relativamente pequeños. Estos números son cualquier número, no es nada más que cualquier número, pero recomiendo darles números así como estos, 0, 0, 5, 1, así, tal cual. De esto implica mucho si va a poder o no hallar rápido respuesta al Excel, ¿no? Listo, ya tenemos entonces las variables que hay que trabajarlas. Ahora vamos a modelar. Fíjense que si yo trato de modelar, a ver, aquí vamos a hacer, este es el Garch. Este es el Garch. Entonces, necesito los errores al cuadrado del día anterior. Pero fíjense, si hago el Garch en esta fecha, no hay errores del día anterior. Aquí está vacío, porque los rendimientos el primer día no hay, porque necesito al menos de 2 días para calcular, información de 2 días para calcular los rendimientos. Entonces, este día no se puede calcular el Garch, pero sí puedo calcular en el siguiente día, es decir, en el tercer día. Entonces, esto es igual a omega, fijamos F4, más alfa, fijamos F4, multiplicado por los errores al cuadrado, pero del día anterior. Estos son los errores al cuadrado. Y como me dice del día anterior, es el anterior observación, ¿no? Más, ese ya no he fijado, fíjense, no está fijo T12. Es así nomás. Más beta, este siempre es igual, multiplicado por la varianza al cuadrado del día anterior. Es decir, el mismo Garch del día anterior, ¿ya? El mismo Garch, pero del día anterior. Y fíjense, el día anterior está vacío, no hay. Está bien, no hay problema, pongamos así, no hay ese día. Excelente. Entonces, para comenzar, se recomienda utilizar lo siguiente. Varianza. La varianza para la primera vez nada más. ¿La varianza de quién? La varianza de los errores. Tomamos la varianza de los errores. Ese valor de la varianza de los errores lo voy a tomar para la primera vez que del Garch. Entonces, con eso ya tenemos, ya está completo ese Garch. Fíjense, ahí está. Entonces, ya habíamos visto y simplemente copiamos hasta el final. Listo. Ya está armado mi Garch. Siguiente paso. Hay que armar la función de máxima verosimilitud, que es esta, y que no es difícil tampoco, es súper sencilla. Fíjense que es un logaritmo natural, después vamos a sumar. Entonces aquí vamos a hacer log likelihood para cada observación. Y es igual. Sumatoria todavía no vamos a aplicar. Al logaritmo natural de, abrimos paréntesis. Podríamos hacer de una la suma más, pero se va a volver un poco complejo, así que prefiero hacer con este paso adicional. El logaritmo natural de, y fíjense, abre corchetes, 1 dividido entre, abro paréntesis, es raíz cuadrada, entonces raíz es raíz, abro paréntesis de 2 por pi, ¿no? 2 por pi, abro y cierro paréntesis en el Excel para que opere así la función, multiplicado por, ¿no? 2 por pi, multiplicado por el Garch al cuadrado, sigma t al cuadrado. Entonces, el Garch es este. El Garch es este. Cerramos paréntesis. Listo, ya está la primera parte completa.
eso multiplicado por E, ese E es el número neperiano, en el Excel es exp, E elevado a menos 1 sobre 2 multiplicado por, abro paréntesis, no necesariamente, no es necesario abrir paréntesis, multiplicado por U al cuadrado. ¿Qué es U? Los errores al cuadrado. Acá está. U ya está calculado al cuadrado, eso es. Y eso dividido entre sigma al cuadrado t. ¿Qué es sigma al cuadrado t? Es el Garch, ¿no es cierto? Este es el Garch. Dividido entre eso. Cerramos el paréntesis del exp y cerramos el paréntesis del logaritmo. Esa es la función. Enter. Entonces ya tenemos el likelihood para cada observación y se va hasta la última. Ya está. Ahora sí, aquí arriba sumamos y eso se va a llamar log likelihood, que es, por eso dice acá, sumatoria en la fórmula, dice sumatoria de todos esos logaritmos. Entonces, log likelihood es igual a la suma de todos estos valores. Listo, sumamos. Ya está. Ahora sí, ya tenemos todo listo para hacer la estimación del Garch. Tenemos ya los errores, ya está calculada la función. Excelente, errores al cuadrado, perfecto. Entonces, les había dicho, hay que hacer que esto sea máximo, maximizar. Entonces, para eso usamos en el Excel el comando solver. ¿Cómo se hace? A veces no está habilitado. Entran a inicio, opciones, complementos. Y le dan a ir. Fíjense, aquí hay uno de los que tengo complementos. Aquí en mi computador siempre viene, cuando está instalado adecuadamente el solver, digo el Excel, con este que se llama solver. Entonces, si están ustedes sin tiquear, lo que tienen que hacer es tiquear. Entonces, hacen ese tiqueo y le dan en aceptar. Y se va a instalar solito, ¿no? ¿Y dónde se encuentra después? En datos. En el caso del Excel está a la derecha siempre solver. Y presionan en solver. Y dice, objetivo, ¿qué es lo que quieres hacer? Queremos que esta función de log likelihood sea máxima, ¿no? Entonces, ese escogido, que es la suma de los logaritmos. ¿Y qué queremos hacer? Maximizar. Primer paso, vamos a hacerlo en 3 pasos, porque el Excel tiene limitaciones en este tipo de herramientitas, ¿no? Primero vamos a maximizar solamente cambiando el valor de la constante. Entonces vamos a maximizar cambiando la constante y aquí abajo nos dice con qué método podemos maximizar. Tenemos el simplex, el evolutionary y el no lineal. Es mejor el no lineal para este problema. Ya está configurado. Simplemente ahora es resolver. Acá tenemos convertir variables sin restricciones en no negativas. No necesariamente, quitamos eso. Resolver. Y dependiendo de la velocidad de la máquina, esta maquinita no es tan rápida, pero busca la solución. Fíjense, Solver encontró una solución. Entonces, ha encontrado, a veces no encuentra. Y a veces hay problemas de funciones que tienen varios máximos. Entonces, son cosas que no los puede hacer totalmente el Excel, pero bueno, ¿no? Con esas limitaciones sí lo ha hecho. Entonces, fíjense, el Solver me recomienda que para maximizar esta función de log likelihood que está sumando, ¿no es cierto? Hemos dicho que suma todas las observaciones que habíamos hecho en esta columna hasta la última. Y en las últimas está manifestándose con números negativos inclusive. ¿Y qué es esta función? Simplemente lo que tenemos allá escrito, ¿no? Nos dice, lo mejor es que esa constante sea negativa. ¿Para qué? Para que ese valor de la suma del log likelihood sea lo más grande posible. Eso es lo que me está diciendo.
¿no? Bien, paso 1, hemos maximizado considerando eso. Paso 2, volvemos a aplicar el solver. Y es importante que en este paso ustedes restablezcan todo, dice restablecer todo. Ok. Restablecer. ¿Qué queremos? El objetivo es maximizar esta celda, cambiando cuáles. Ahora sí los parámetros omega, alfa y beta. Todo lo demás es lo mismo. Este vamos a quitar y le damos en resolver. En este caso, fíjense, no está encontrando respuesta, ¿no? Entonces, no está encontrando respuesta. Podría deberse a varias causas. Una de ellas podría ser, bueno, que hemos dado un mal parámetro de inicio. Tiene algunas limitaciones generalmente el Excel para resolver. Tal vez no hemos escogido adecuadamente estos valores, por ejemplo, para iniciar. Pero de todas formas, la mejor respuesta que nos puede extraer en este momento el paquete es esa, que está ahí. Entonces, una vez más voy a hacer correr para ver si hay algo que pueda mejorar. No, pero vamos a conservar la respuesta del solver de todas formas. Ah, pero fíjense, ha generado varios errores. Entonces, no nos conviene. Vamos a darle otros valores de inicio. A ver, por ejemplo, 0,5 acá, 0 y 0,5 para dar otros números, ¿no? Entonces, otra vez, datos, solver, y esta vez vamos a poner positivo acá y le damos en resolver. Tampoco. Entonces, bueno, hay que seguir intentando. Vayamos otra vez a la constante, le damos, a ver, un valor de 0 o 0,2. Vamos a datos, resolver, vamos a restablecer todo y una vez más vamos a intentar haciendo que esta función sea máxima. ¿Está bien? Cambiando el valor de la constante. Y esta vez vamos a hacer que siempre tome valores positivos. Pues veamos qué pasa. Nos los deja en 0, ¿no? El valor más recomendado. Ahora vamos a la segunda parte. Restablecemos. Queremos que esta función de verosimilitud se vuelva máxima, cambiando estas de acá. Y le damos en resolver. No, restauramos las anteriores. Entonces, lo que ha encontrado el solver no puede encontrar los valores óptimos considerando estos valores de aquí abajo, pero sí ha encontrado un valor constante que haría que el valor de la función de máxima verosimilitud sea máxima, ¿no? Entonces, estos serían los parámetros recomendados para la función y la varianza que habríamos estimado sería la que está en esta columna, ¿no? Y al final, fíjense, nos da valores constantes, ¿no? Con esa metodología podríamos estimar la desviación estándar. Iríamos a la raíz cuadrada de estos valores. Y le damos hasta el final. Y esos serían los valores estimados por esta metodología que, bueno, como habíamos visto, en el caso del Excel tiene sus limitaciones debido a que, bueno, no es un paquete específicamente hecho para estimar el modelo Garch, pero de todas formas tenemos ahí una estimación que al final converge al valor de 1, ¿no? La gráfica que tenemos, fíjense, básicamente nos da esto, ¿no? No ha podido encontrar el Excel el valor óptimo considerando solamente las variables inferiores. Pero esa es la forma de operar de estos modelos Garch, ¿no? Existen software como Livius que no tienen esta dificultad del Excel en el momento de hacer la optimización. De todas formas,
Bueno, en alguna oportunidad tal vez podamos verlo en otro software. La lógica va sobre eso, de estimar una desviación estándar que sea lo más óptima posible, ¿no? De todas formas, bueno, me parece un poco raro que aquí el Excel no haya querido sacar. Hoy hice el ejercicio y bueno, no he tenido problemas. No sé si es por la máquina. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Ustedes han sacado lo mismo? ¿Le tuvieron el mismo problema o cómo les fue? No sé si han estado siguiendo tal vez el ejercicio. ¿Cómo les ha ido aplicando? ¿Han sacado con el mismo error que me salió a mí o tuvieron algo mejor? No lo he hecho. No, ¿No? no. No No lo lo han he hecho. estado siguiendo hoy día. Sí, sí. Hay que volverlo a hacer, ¿no? Para A ver, inténtenlo practicar. hacer ustedes, sí, en sus casas. Yo les voy a mandar el que hice hoy día a ver en la oficina. Yo tengo a ver lo siguiente. No sé si es por el equipo, pero sí me salió, digamos, la desviación estándar y tuve esta evolución, este comportamiento. Entonces les enviaría esto más para que les quede como digamos, para respaldo, para que ustedes ejerciten. No sé si están viendo esta pantalla que acabo de abrir, no sé si lo pueden ver. No, seguimos viendo el anterior. Ah, la anterior, ya, les comparto entonces esta otra. Esta. Bueno, esto es lo que deberíamos haber obtenido cuando teníamos la desviación estándar, ¿no? Entonces teníamos que obtener un comportamiento similar, pero más trabajado de lo que era el modelo EUMA. Entonces aquí hacemos una gráfica, he hecho una gráfica que compara los modelos, la histórica, la dinámica y esta que hemos hecho por el método Garch, que si bien se parece a la de EUMA, pero es más sensible al riesgo, ¿no? Entonces, a ver, voy a revisarlo de todas formas. Los parámetros que deberíamos haber obtenido son estos que están acá. Es posible que algo de la fórmula se haya introducido mal hoy día, no lo sé. Esto les mando hoy día, ¿listo? O mañana para que Karen les comparta a ustedes y lo tengan también. De todas formas, si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp y bueno, pues les coopero para que puedan obtener los mismos valores. Eso sería, ¿no? Acá tengo los 3 modelos del Solver que pueden ustedes también copiarlos de la siguiente forma, ¿no? Si ustedes quieren cargar los modelos, abren el Solver, restablecen todo, aceptar y dicen cargar, guardar. Entonces dicen para cargar, seleccionen un rango que contenga un modelo. Entonces lo que hacen es el primer paso. Seleccionan estas dos celdas y cargar. Y ya les carga, ¿no? Entonces lo que dice es maximizar esto, tal como estábamos haciendo, cambiando las celdas. ¿Qué celda? La primera celda es la B6, que es esta, la del promedio, ¿no? Entonces es el primer paso. Y de esa forma operan 3 veces, ¿no? La segunda vez les va a cargar para que ustedes modifiquen las siguientes 3 y el último paso es con todas las variables, ¿no? Entonces siguen los 3 pasos con el modelo igualito como hemos trabajado y debería generarles estos 3 valores, ¿no? Y como me salió a mí, maximizando la función de máxima verosimilitud, que es 16.242. Con ese valor, lo que tenemos es la estimación del Garch, que es la varianza condicional, que es esto, ¿no? Y la función de máxima verosimilitud, ¿no? Que es tal cual habíamos introducido, 1 sobre la raíz cuadrada, etcétera, ¿no? La raíz cuadrada de esta función de varianza condicional resultante es lo que queríamos determinar y es la que tenemos acá en la gráfica, ¿no? Entonces esto les paso con Karen para que lo tengan. Esta parte no va a entrar al examen porque el Excel tiene estos problemitas. En realidad, mucho depende de los valores iniciales que le demos y a veces no llega a la solución óptima, ¿no? Entonces, porque no es un paquete para este tipo de problemas, pero
espero que hayan entendido la idea, ¿no? De tener estimadores que maximicen una función de probabilidades, que nos aseguren que lo que estamos estimando sea lo que más se acerca a la función objetivo, ¿no? Que es ver tanto el rendimiento de las acciones como lo que es la varianza. Bien, entonces en este momento voy a comunicarme con Karen para que les dé un anuncio importante. Un segundito, por favor. Licenciado, ¿cómo está? Lo estoy escuchando. ¿Qué tal, Karen? Buenas noches. Por favor, ahora sí ¿Cómo puede está? dar Sí, mil disculpas. Buenas noches, estudiantes. Lo que quería comunicarles es que el día lunes no hay clases por el feriado nacional y bueno, vamos a recuperar la clase de lunes el día martes en el mismo horario. De todos modos, voy a enviar un comunicado al grupo de WhatsApp para hacerles recuerdo. Eso era todo, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Karen. Entonces, estimados participantes, eso ha sido el módulo que hemos preparado para ahora. ¿No? Entonces, espero que haya sido útil, especialmente, bueno, la conceptualización, ¿no? que hemos querido hacer del manejo de las herramientas. Y la otra parte que es más teórica es en realidad un poco más de lo que pueden encontrar en la normativa y en los libros. Generalmente hacer este tipo de prácticas que hemos hecho en el módulo, bueno, es más difícil de encontrar, ¿no? O sea, habría que buscar algún curso por ahí, pero generalmente no se lo explica paso por paso, ¿no? Entonces es algo que viene también con experiencia en el trabajo, etcétera, y como este modelo que se lo está trabajando en Bolivia bastante para ver lo de las bandas de desactivación. Hubiéramos tal vez trabajado en el IBIUS, pero mi temor era que no todos tengan el IBIUS y no puedan conseguirlo para el examen, etcétera, o que no sepan manejarlo, ¿no? Porque no es exactamente igual que el Excel, tiene algunas otras funciones e indicadores, ¿no? Entonces, para simplificar, hemos trabajado en el Excel, que es, creo, una herramienta que es más versátil a nivel básico, digamos, ¿no? Para poderlo trabajar. Espero que haya podido contribuir a sus conocimientos durante el módulo. Cualquier retroalimentación o sugerencia, estoy abierto a ello ahora o a través del WhatsApp, escríbanme. Me va a servir mucho, digamos, ¿no? Para saber qué podemos mejorar o qué se podría complementar. Por mi parte, muchas gracias. No sé si ustedes tienen algo más que poder complementar el día de hoy. Nada, pues entonces ha sido un placer estar con este módulo. Espero verlos pronto en algún otro lugar. Seguramente nos encontremos, ¿no? También en el trabajo, Miguel y otras personas que también están pasando este módulo. Que les vaya muy bien, tengan muy buenas noches y que tengan un muy buen año 2021 también. Hasta luego, compañeros. Igualmente. Igualmente, gracias. Buenas noches. Listo, chao, chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego.